¿Están bien con todo eso? ¿Sí? Sí. Bueno, vieron que en la clase de hoy, yo después voy a subir la grabación de la clase, pero que yo les dejé como si fuera una especie de resumen en Word, que es sobre el mismo texto que empezamos a ver la clase pasada, que es el de Lidia Fernández. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que cuando comenzamos a ver la materia, empezamos a pensar un poco cómo era la institución escolar, qué pasa con los chicos cuando ingresan a la escuela, que ustedes hicieron el foro, pero les dije que nos vamos a detener en algunos aspectos. Y estos aspectos que nos vamos a detener, uno tiene que ver con cómo es la institución escolar. Y para ver cómo es la institución escolar es que empezamos a ver este texto de Lidia Fernández. Si ustedes se fijan, ahora les voy a compartir, vamos a empezar. Gilda, apaga un poquito el micrófono porque hace como un ruido. Después yo cuando les... Ah, ahí está, bárbaro. Así, después sí, abren el micrófono y charlamos. Bueno, yo les voy a compartir ahora la pantalla para que vean bien el campus, para repasar un poco lo de las clases que tienen, para que todas estén bien con eso. Bueno, fíjense, si ya empezaron a ver, que nosotros tenemos 4 clases, ¿sí? Hasta ahora. La primera clase, que fue el 3 de mayo, que es la presentación de la materia. Después tienen una que es la de familia y escuela, que es el 10 de mayo, que acá es donde dice un tema de debate, significa que tienen el foro para participar. Recuerden, chicas, que tienen que tener el seguimiento de las clases al 100% y la participación en todas las actividades que se propongan para poder aprobar el cuatrimestre, ¿sí? Así que eso ténganlo presente. Después sigue la clase 3, que fue la clase pasada. Yo les dejé el texto de Lidia Fernández para que ustedes comiencen a ver. Lo que no recuerdo es si les dejé la grabación de la clase también, ¿no? Sí, empezamos a ver un poquito qué era lo que empezaba como a esbozar la autora, a pensar un poco en estas instituciones escolares cuando comienzan, cuando se forman, que están muy relacionadas a la época de la modernidad, y es en donde surgen muchas instituciones, no solo la educativa. Y esto tiene que ver con un contexto social, con un contexto histórico que también nos va a hacer pensar un poco en por qué son así las instituciones hoy en día. Bueno, otra clase que tienen es la clase 4, ¿sí? Que sería la de hoy. Bueno, en la clase de hoy tienen sobre un texto de instituciones educativas que es como un resumen de lo que sería más importante que vamos a ver también del texto de Lidia Fernández. Y para empezar, digamos, esta parte, hay un autor que se nombra que es lo de Foucault. ¿Ustedes de Foucault han visto algo? ¿Alguna conoce este autor? Yo no. ¿No? Bueno, Foucault es un autor que es más bien como de la parte... Yo sí lo conozco, pero no porque lo hayamos visto en el profesorado. Bueno, ¿y qué viste vos, Delfina, de Foucault? Más o menos, que te acuerdas. El libro Prejuicio y Castigo. Uh-huh. Bueno, en realidad es uno de los libros más importantes que escribe él, y seguramente que por ahí, no sé si ustedes se acuerdan, porque ya me perdí con un poco las fechas, pero vieron, hay una película muy conocida que se llama, creo que es El Resplandor, que es una película que trabaja Jim Carrey, que él vive como en un... no, El Resplandor no, es otra película, que él vive como si fuera en una ciudad y vive como si fuera con actores.
que están armada como una realidad para él y lo están observando todo el tiempo. Después surge, no sé si ustedes recuerdan, un programa de televisión que es El Gran Hermano, que también tenía que ver con con este como ojo observador, que es el esquema panóptico, que bueno, de esto es lo que habla Foucault, de esta cuestión de cómo ve él el tema del poder y también del castigo, ¿sí? Frente a otros. Y también habla un poco de que hay determinadas instituciones y estas instituciones lo que hacen es como reforzar esta idea de poder y en esta cuestión de observar constantemente la conducta o observar constantemente lo que hace una persona. Por ejemplo, en las cárceles, esto está diseñado de esta forma, digamos, en la cárcel se observa todo el tiempo qué es lo que hacen los internos. Bueno, de la misma forma, de la misma manera en que está pensada un diseño de la cárcel, está pensado también el diseño de la escuela, que tiene que ver con esta cuestión de controlar y de ver todo el tiempo lo que hacen los individuos o los sujetos que forman parte de la escuela. No solo los alumnos, sino también a los docentes. Entonces, es interesante como pensar un poco en lo que, en lo que Foucault, digamos, plantea sobre el poder y lo que plantea en la cuestión de cómo está diseñada y cómo está pensada la institución escolar en relación a este ver constantemente y ver para qué. O sea, ¿para qué alguien estaría controlando constantemente a un otro? Probablemente para que ese otro sea como bueno, la mejor forma de que yo lo piense, y para castigarlo en caso de que no esté dentro de la norma o de lo que se quiere que esté. Frente a esta situación es que nosotros podemos pensar que la escuela cuando se forma con esta idea, se forma con la idea de replicar un poco el modelo de lo que era la industria, cuando se desarrolla la revolución industrial, y formar ciudadanos que sean ciudadanos, que, digamos después vayan a formar parte de estas industrias, ¿sí? Que sean ciudadanos que estén acostumbrados a este diseño de estar sentados, de obedecer, de tocar el timbre y es el mismo timbre que toca en la fábrica para descansar, y se hace el recreo, la reproducción, la constantemente pensar en un alumno que sea como pasivo y que sea el que recibe todo este conocimiento que supuestamente les es dado de un docente. Bueno, esta idea es la que en principio empieza a plantear Lidia Fernández porque tenemos que entender de dónde venimos para poder entender en qué momento estamos hoy en día y a dónde queremos ir con las instituciones escolares. Yo les voy a mostrar, voy a ver si ustedes pueden ver bien un video, que es un video súper cortito, y si no lo pueden escuchar, yo les voy a poner los subtítulos. Supuestamente deberían poder escucharlo, pero si no, yo les voy a poner los subtítulos para que lo puedan ir leyendo. Vamos a hacer una prueba. Si no, de última, si lo vemos muy mal, yo se los dejo y lo ven ustedes después. Pero es interesante, yo esta película la recomiendo siempre, es una película que se llama La educación prohibida, es una película que en realidad surge del Ministerio de Educación, que la deberían ver todos los estudiantes de los distintos profesorados, porque tiene que ver con pensar a qué escuela queremos llegar, qué escuela tenemos, qué críticas existen en relación a nuestra escuela, y también qué otras experiencias hay de escuelas que no son las que nosotros conocemos ni las que nosotros nos formamos, pero que tienen ideas muy interesantes para poder poner algunas en práctica después en la práctica docente. Bueno, me voy a conectar por acá. A ver.
Salgo un cachito de acá y me voy a conectar por otro lado. Ahí estoy. Bueno, vamos a ver si... Bueno, ahí vamos a ver, vamos a probar. Ustedes me dicen si lo pueden ver. Chicas, ¿lo ven? ¿Lo pueden ver el video? No, no se ve. Yo no. Yo tampoco. A ver, ¿qué pasó? A ver, vamos a probar de vuelta. Si no, directamente se los paso. Ahí supuestamente debería estar compartiéndolo. A ver. Ahí sí se ve, pero no se escucha. ¿Ven los subtítulos? Sí. Bueno, a ver.
Bueno, chicas, vamos a, después yo se los voy a pasar completo porque la verdad que es, que bueno, que es muy interesante. eh, es muy interesante pensar y empezar a entender de dónde surge, de dónde surge la escuela, qué es, cómo fue pensada. Esto nos sirve para nosotros poder entender un poco después, un poquito más adelante, qué es lo que pasó con la educación en Argentina. Ustedes vieron que desde cuando él explica cuándo surge, ¿no? Cómo surge, que surge esta cuestión de lo obligatorio, lo gratuito, pero más para generar como la obediencia en las personas y no para generar lo que nosotros hoy en los diseños curriculares entendemos como el pensamiento crítico y demás. Pero fíjense cuando se empieza a expandir esto, nosotros acá en Argentina, nuestra educación que comienza con Sarmiento, ¿ustedes saben de dónde, cuáles son las primeras maestras, de dónde vienen? ¿Lo han visto esto? Sí, leímos lo que es la lectura de Mujer y Maestra. Ujú. Bueno, ¿y de dónde son las primeras maestras acá en Argentina? de Estados Unidos. Norteamericanas, bien. Y miren, ustedes escuchen el nombre, porque nosotros tenemos las escuelas, las primeras escuelas creadas por Sarmiento son las escuelas normales. Es muy significativo el nombre, normal. Son las escuelas normales, en San Pedro está em, una escuela muy grande que es el Instituto también 119. Yo ahí estudié el profesorado de educación especial. Las escuelas normales son las primeras instituciones creadas por Sarmiento en Argentina con el liderazgo de las maestras norteamericanas. Bueno, si ustedes leyeron ese texto, vieron que las maestras tenían que tener determinadas características, tenían que ser de determinada forma, tenían que vestirse, bueno, un montón de cuestiones que existía para dar el ejemplo, para trabajar, digamos, con los niños. Bueno, entonces, pensando en cómo las instituciones fueron creadas, tomamos ejemplos nosotros de otros países y tomamos esta cuestión de lo obligatorio, em, de, de la cuestión, digamos, de la educación pública, cómo entender esta cuestión de igualdad, pero en realidad sabemos que en el fondo lo que se quería lograr es una, digamos, una sociedad que sea obediente, que respete las reglas y las normas que un otro le está diciendo, que no se mueva tanto, digamos, que tenga como un modelado de la conducta importante. Y esto de la conducta es algo que ustedes lo tienen que tener como bastante presente, porque yo les decía siempre en las clases que hoy en día continuamos con esta idea de que los chicos tienen que estar quietitos, sentados en el banco, cómo tienen que ser los grupos, cómo tienen que ser los alumnos. Y esta cuestión, esta representación que nosotros tenemos en la cabeza, viene de algún lado. ¿De dónde viene? De esta cuestión, de cuándo fue creada la escuela y con el fin que fue creada la escuela. Yo escucho mucho a Carlos Escliar, que se los recomiendo también, tiene muchos videos en YouTube y también sacó muchos libros, porque bueno, él tiene toda una corriente que habla sobre las pedagogías de las diferencias y habla mucho sobre entender un poco más la individualidad y las particularidades de cada alumno, que es, digamos, es mi idea y es como mi ideología porque yo trabajo en educación especial. Y es súper interesante porque, bueno, él habla de las pedagogías, porque nosotros cuando hacemos el profesorado, y a ustedes les pasará, que bueno, ustedes tienen materias que es psicología del desarrollo, seguramente el aprendizaje, o si no la tienen, la van a tener, y esa materia está pensada ¿para qué? Para que les digan a ustedes cómo aprenden los niños. Como si fuera que nosotros podríamos tener una regla o una teoría que diga cómo aprenden todos los niños. Y la verdad que es imposible, porque cada uno aprende según su individualidad. Ningún chico aprende de la misma manera. Entonces,
¿por qué seguimos teniendo prácticas pensando en que todos aprendemos de la misma forma, siendo que no es así? Bueno, esto también viene de esta idea de pensar en algo igualitario, ¿no? Esta idea de igualdad que también es uno de los preceptos con los que se forma la escuela en primer lugar. Y esto todavía queda como muy presente. Hoy nosotros hablamos más de equidad que de igualdad, porque no sé si ustedes han visto, pero hay una imagen muy significativa que hay un nene mirando para un alambrado, no sé, están jugando al fútbol, supónganse, y tiene un cajoncito y llega a ver perfecto. Y hay otro nene que tiene un cajoncito pero que no llega a ver, entonces necesita otro cajoncito más. Y ahí no es igual, porque si fuera igual los dos tendrían un cajoncito. Pero sí hablamos de equidad, porque el que no puede ver necesita uno más y el que puede ver necesita uno menos. Y habrá alguno que por la altura verá sin cajoncito. Entonces, cuando hablamos de igualdad no hablamos de que todos necesitan lo mismo, sino que cada uno necesita algo distinto para acceder a lo mismo. Bueno, entonces esto todo tiene que ver con cómo se formó la escuela y por qué nosotros todavía tenemos vestigios de esa primera institución. Yo después les voy a dejar el videíto este, es interesante y si les interesa mirar la película, es larga, pero es muy interesante, sobre todo para pensar la escuela primaria. Bueno, luego de hablar un poco de Foucault, la autora hace referencia, que ahí ustedes por ahí se les va a mezclar si no lo vieron tanto en psicología, hay una parte en donde dice, la primera autoridad, la paterna, se hace carne con una fuerza que combina la que deriva del peligro, que significa para el niño desestimar las órdenes del padre, con la que proviene de los riesgos fantasiados e investidos por terrores arcaicos. Bueno, esto es súper complejo, digamos, si ustedes no han tenido mucho de psicología, es como muy psicoanalítico esto. Ustedes a lo que más, digamos, tienen que pensar es que las instituciones vienen a ser como un reflejo o vuelven a reaparecer cuestiones que están ligadas a también la institución familiar. Se vuelven como a replicar un montón de procesos inconscientes en todos nosotros cuando formamos parte de una institución que tienen que ver con esas primeras vivencias a las cuales nosotros accedimos en nuestra familia, en nuestro círculo más íntimo. ¿Y esto por qué, digamos, está puesto? Porque ustedes se van a encontrar con muchos chicos que, por ejemplo, son como muy temerosos o son muy culpables. Entonces, no sé, no les sale algo y enseguida lloran. Son muy tímidos, no se animan a preguntar algo. Tal vez si una seño lo reta en un recreo se ponen mal. ¿Y esto por qué ocurre? Probablemente tenga que ver con los procesos que ese niño entiende o lleva a cabo de su núcleo familiar. Entonces, básicamente la autora, si bien está, digamos, como una parte muy psicoanalítica, en donde dice la relación con la función paterna y el límite y el temor a la transgresión de los límites, y habla como de todo esto de la función paterna y todo lo que se revive en la institución, básicamente tiene que ver con que un niño ingresa a una institución escolar y va a entenderla o va a poder procesar todo lo que ocurre dentro de esa institución teniendo en cuenta su vínculo o su institución familiar que trae. Si es un chico que tiene mucho límite y es muy temeroso y le da miedo que le salga mal, también hay chicos que transgreden constantemente y que no tienen para nada el límite y que no les interesa la autoridad. Entonces se reviven y se vuelven a vivenciar cuestiones que se aprendieron en la primera infancia. Ustedes sí han visto psicología evolutiva, en donde vieron que lo que ocurre desde que un bebé nace hasta los 4 o 5 años, cuando culmina el complejo de Edipo y aparece después el periodo de latencia y empieza en la escuela, todo eso que se vivió en la primera infancia es muy importante porque constituye al sujeto, pero cuando este sujeto ingresa a la primaria, que es donde ustedes van a verlo,
van a revivir todas estas cuestiones adquiridas en la primera infancia y adquiridas de su núcleo familiar. Entonces, en la institución escolar se vuelven a poner en jaque, ¿sí? Se vuelven como a revivir. Y esto es importante saberlo porque la relación que ustedes como docentes van a establecer con los niños va a tener que ver con eso que ese niño vivió en su núcleo familiar. Por eso les digo, por ejemplo, un niño que no tiene límites, que no tiene una figura de autoridad, que no tuvo nunca límites y probablemente no les haga para nada caso a ustedes, o sea, no les haga caso en nada y quiera salir o no respete las rutinas de la escuela o le pega a un compañerito, qué sé yo, distintas formas de vivenciar, de revivir eso que no tiene adquirido o que tiene adquirido de otra forma en su núcleo familiar. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros esto? Nos sirve para entender, para saber con qué chicos nos vamos a encontrar. Y a su vez, yo les decía que por un lado existe una cuestión como individual que nosotros traemos cada uno con lo que le ha tocado vivir, con su núcleo familiar. Y por otro lado, también existe como un conjunto de caracteres y de rasgos que hacen a las instituciones que sean de determinada forma y no de otra forma. Y esto en esta institución también va a formar a ese sujeto y a su vez también a nosotras nos va a formar como docentes o como alumnas, como formando parte de esa institución. Más abajo la autora dice que las instituciones funcionan como un código y que cuando las instituciones se singularizan en la forma de una unidad organizacional concreta, los establecimientos institucionales definen un espacio gráfico, imaginario y simbólico en el que puedan jugarse las tensiones antes señaladas, o sea, todo esto que le pasa al sujeto con su relación, con su figura paterna, con el límite, con la transgresión. Y el sujeto humano encuentra a la vez un lugar de seguridad, de pertenencia y desarrollo que contiene en el mismo ámbito la enajenación, la exclusión y el sufrimiento. Enajenación es cuando está como unido, como enajenado, digamos, todo junto, pegoteado. La exclusión y el sufrimiento, o puede darse, digamos, otras cuestiones, no necesariamente tiene que ser todo tan negativo. Pero a lo que apunta la autora acá cuando habla de estos procesos institucionales es que en realidad la institución escolar, tiene un peso como muy grande para el sujeto que ingresa, para la familia, para nosotros que formamos parte como docentes, y de acuerdo a cómo vivamos, qué nos sucede en este espacio, es como nosotros vamos a desarrollarnos. Y piensen más aún en un niño que todavía está en proceso, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo se sienta en ese lugar, es como va a poder ir procesando toda su constitución, que no solamente va ahora a estar ligada a su ámbito familiar, sino que se va a sumar a esta cuestión institucional. Y hay algo como importante para pensar y para pensarnos. Nosotros, ¿se acuerdan que les había dicho como que había pensado en que ustedes hagan como un trabajo con alguna película, con verlo algo más por fuera? Y el otro día charlando con una colega, me dijo una idea que la verdad es que me pareció muy interesante, en que siempre nosotros cuando estudiamos como docentes nos dicen, bueno, ¿cómo puede, o sea, qué va a pasar en tal lugar o qué nos puede pasar cuando tengamos un grupo y vemos ejemplos y ustedes van a hacer observaciones, pero en realidad hay poco de lo que nos pasa a nosotros, de una vivencia particular. Y ustedes ya forman parte de una institución que es el 115, digamos, ya están formando, son alumnas. Entonces vamos a empezar a pensarlo, a todas estas cuestiones en relación a lo que les pasa a ustedes como alumnas del instituto. Em,
qué cosas, nos da el lugar, digamos, el instituto en pensarnos como que formamos parte de. Em, y justamente hoy en día con la situación de pandemia también es interesante pensar, porque acá dice que hay un lugar físico, digamos, un lugar que permite esta pertenencia, este desarrollo, esta seguridad, este lugar de seguridad que me hace formar parte de una institución. Y hoy en día con la pandemia, nosotros podemos pensar que el lugar físico no está, pero que sí existen en las instituciones escolares una función que sigue, digamos, que sigue formando parte. No está el espacio físico del aula, pero están los encuentros virtuales y se da en un espacio también, en un espacio virtual, ¿no? Pero bueno, también me parece interesante en ustedes porque ustedes fueron atravesadas por la pandemia el año pasado, el comienzo, y este año también. Entonces empezar a pensar un poco de, bueno, de que hay un espacio distinto. Ustedes transitaron el espacio virtual y creo que también es para pensar, porque bueno, tal vez el día de mañana sea... el espacio físico esté, pero esté también mediado por lo virtual. Así que bueno, creo que el trabajo lo vamos a ir pensando en relación a lo que ustedes van viviendo dentro de la institución como alumnas, como para que sea como más de experiencia y que realmente puedan como comprenderlo más que verlo de algo más ajeno. Em, bueno, siguiendo, digamos, con lo que va expresando la autora, tenemos que saber que cada establecimiento institucional, o sea, cada escuela configura un ámbito y cada escuela también va a tener distintas prácticas de intervención, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía, por ejemplo, no es lo mismo una escuela como el Marco Sastre, cuando ustedes les toque observar o hacer prácticas, la escuela Marco Sastre, que va a tener un determinado contexto, que la escuela 16. Pero no es por el hecho de, digamos, hacer una categoría de escuelas, sino simplemente por el hecho de pensar eh, qué tipo de función tiene esa escuela, cuál es la misión de esa escuela, qué tipo de docentes está, qué tipo de gestión tiene esa institución, qué contexto social, cultural, qué tipo de familias acude a esa institución. Entonces, todo eso hace a los determinados rasgos institucionales, que es uno de los conceptos que más adelante va a hablar la autora. Bueno, lo más importante, digamos, que tienen que saber es que la autora empieza como a desarrollar un montón de cuestiones que tienen que ver con la psicología, habla de esto de que yo les decía, la enajenación del individuo, ¿sí? Em, ¿Se acuerdan que en un momento yo les dije que los individuos, o sea, si bien somos sujetos, no dejamos de ser sujetos sociales y que cuando nosotros estamos en una forma individual, tal vez nos comportamos distinto a cuando estamos en un espacio grupal? Y esto tiene que ver porque se produce cierta enajenación, digamos, el sujeto deja de ser del todo sujeto individual para convertirse en parte de un grupo. Entonces, eso hace también un proceso psicológico y bueno, y ocurre, digamos, y hay un montón de experiencias que dan cuenta de esto. Y también los establecimientos educativos, que dice la autora, sufren la incidencia de mandatos sociales. Por ejemplo, esto de asegurar la educación para todos, garantizando que al mismo tiempo la selección de algunos de los contenidos. Después se reclama que favorezcan el libre desarrollo de la personalidad de los individuos y que aseguren que la comunidad podrá usar de ellos discrecionalmente. Esto tiene que ver con que
A ver, no sé si ustedes han escuchado las frases, digamos, ustedes saben que los seres humanos somos los únicos que somos libres por naturaleza. Esto lo dicen un montón de autores, de filósofos. Bueno, la libertad, digamos, si nosotros pensamos en qué es la libertad, podríamos decir que la escuela, eh, a ver, que ustedes, supónganse ustedes como estudiantes, ustedes tienen libertad simplemente pensando en el hecho de ser de estudiantes de primaria, de segundo año. ¿Tienen libertad? ¿Creen que tienen libertad? Yo considero, ¿Libertad como personas o libertad en el o sea, estudiando? Como estudiantes, no yo como personas, como estudiantes. ¿Quién dijo que sí? Georgina, Georgina, bueno, ¿y en qué, por ejemplo? A ver, en ¿o que por qué pensás que... podés dar tu propia expresión, digamos, libre de expresión o podés opinar. Ajá, decime, ¿y ustedes... Digamos, en varias materias en que, digamos, chicas, si a usted le parece que hacer clases por MED todos los lunes, digamos, un ejemplo, está bien, y si no, cada 15 días. O sea, es como que podemos opinar y la decisión obviamente la toma el docente, pero podemos opinar sobre eso. Bien, Como bueno, las clases no nos parecen, digamos, didácticas, también podemos dar opinión de eso. sí, sí. Bueno, ustedes saben que tienen el centro de estudiantes también y que, o sea, cuando una profesora presenta una planificación, no, presenta un proyecto para dar clases, no solamente eligen los de la comisión que elige en ese proyecto, también forman parte algunos estudiantes que son de años avanzados del TAIM. Ahora, yo les digo, ustedes, por ejemplo, pueden elegir en los momentos de presencialidad, ¿podían no ir? ¿Podían elegir no asistir a las clases? No, eso ya no. No. ¿Pueden elegir los textos que ustedes quieran para las materias? No. No. Entonces, la libertad, digamos, está sesgada o tienen cierta libertad. Es verdad lo que vos decís, Georgina, hay algún tipo de libertad, pero no hay tanta libertad. ¿Por qué? Porque hay un recorte de contenido, incluso nosotros como profesores, o sea, nosotros tenemos cierta libertad en elegir, por ejemplo, qué autores darles, ¿sí? Pero los temas no tenemos libertad, porque nosotros nos dan, o sea, nosotros lo sacamos de un diseño curricular como ustedes van a sacar el día de mañana el diseño de, si les toca primer año, bueno, van a tener que dar los contenidos de primer año. Después eligen el libro y sí, ustedes van a tener libertad para elegir el libro, la editorial, las distintas estrategias, todo eso tienen libertad, pero el tema no tienen libertad. Entonces, si nosotros decimos que formamos personas libres y que vamos a formar un pensamiento crítico y la mayor posibilidades de conocimiento para el desarrollo personal sobre la libertad, ya estamos como un poco mintiendo, porque adentro de la institución educativa hay poquita libertad, digamos, cierta libertad. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es un sistema educativo y dentro del sistema educativo se supone que hay como algunos ejes que uno tiene que seguir porque si no, en un momento hubo que no hubo un diseño curricular y que cada uno daba lo que le parecía y no fue lo mejor o lo más adecuado porque ocurría que algunos profesores daban muy buenas clases o muy buen recorte de contenido y otros no daban nada. Entonces se decidió como una ley, ustedes saben que los diseños curriculares son prescriptivos, entonces tienen carácter de ley, que tenemos que dar determinados contenidos, determinados temas. Después sobre esos temas sí tenemos libertad, pero tenemos una libertad acotada. Y entonces tenemos que saber que dentro de las instituciones nuestra libertad es acotada. Nosotros tenemos que hacer lo que nos dice determinado decreto, determinada ley. No podemos hacer lo que queremos adentro de las instituciones. Entonces tenemos que saber que eso tiene que ver con que no somos tan libres. Y también un papá o
Un chico podría decir, y bueno, a mí la escuela no me sirve para nada, yo preferiría no ir a la escuela y seguramente que voy a aprender un montón de cosas o voy a aprender mucho más y hay materias que no me interesan y bueno, puede ser que sea verdad, pero la escuela, nosotros tenemos como una ley obligatoria, que es lo que dice la ley nacional y la ley provincial, y vieron que también hay una tendencia a muchas personas que quieren educar desde sus casas. Ahora vieron que está, bueno, todo cambiado, porque con la pandemia, digamos, no hubo otra alternativa que educar desde sus casas y hay muchas. Yo vi el otro día en un programa de televisión madres que se unen para que los chicos tengan clases presenciales. Y antes había madres que se unían para que los chicos no vayan a la escuela y darles, digamos, clases desde su casa. Bueno, hay de todo. Pero existen también personas que creen en eso. Y en Argentina no se puede. O sea, no se puede porque supuestamente un chico que no va a la escuela tiene vulnerado su derecho a aprender. Y la escuela no solamente, digamos, tiene la función de poder generar este aprendizaje o estos contenidos prescriptivos para los niños, sino también tiene una función socializadora, que hoy en día más todavía se ve esto, y bueno, de la cual los niños ni los adultos referentes de los niños pueden elegir que no vayan. Bueno, lo que es muy importante que ustedes tienen que saber es que el funcionamiento institucional, o sea, cómo funciona la escuela, o una institución, pero nosotros vamos a pensarlo bien en cómo funciona la institución escolar, funciona desde 3 niveles. Y estos sí son conceptos que tienen que saber. Hay un primer nivel que es el nivel formal, que dice la autora, está constituido por los hechos y productos que provienen de la interacción técnica y social de los individuos y grupos en función de la tarea y los fines institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo entro a una escuela, ustedes cuando ingresaron al instituto, tuvieron que aprender aprender a hacer determinadas cuestiones que tienen que ver con lo administrativo. Ustedes primero fueron y tuvieron que inscribirse. Y una vez que se inscribieron, tuvieron que hacer el taller de inicial o el de nivelación. Después les enseñaron que han tenido en este taller materias con la regente o con la directora y la vicedirectora, en donde les dijeron el reglamento, donde les contaron todas la reglamentación que existe en la institución. Les han mostrado, no sé, cómo funcionan las resoluciones de los centros de estudiantes, las resoluciones, bueno, todo esto hace a la parte formal, a la parte administrativa. Le presentaron quién va a ser la preceptora. Bueno, ustedes tienen que dirigir a ella para determinadas cuestiones administrativas. Todo esto es cómo funciona a nivel formal una institución. Se anotan para rendir un determinado final, se anotan para hacer determinada materia. Esto tiene que ver con todo lo formal, que, como dice la autora, está constituido por los hechos y productos que producen de la interacción técnica y social. Técnica sería estas resoluciones y me anoto en tal cosa. Y social tiene que ver con el grupo, digamos. Si ustedes no estarían como estudiantes, es imposible que pueda funcionar segundo año del profesorado de primaria. Bueno, este nivel, que es el nivel como consciente, que todos lo vemos, que vemos cómo funciona y que aprendemos. Pero hay otro nivel, que es el nivel informal, que ahí está constituido, dice, por los hechos y productos de las relaciones socioemocionales de los individuos y grupos en áreas referidas a su vida como comunidad. Es el clima emocional, las relaciones interpersonales que se generan en este lugar. Y acá, por ejemplo, ustedes pueden pensarlo desde varios lugares. Ustedes como grupo de segundo año de educación primaria, ¿cómo se relacionan entre ustedes? ¿Hay alguien que sea como más líder? ¿Hay alguien que sea como más organizadora del trabajo, que sea la que avisa cuándo tienen clases, que es la que se conecta con los profesores? ¿Es como que la que organiza un poco la tarea? ¿O no? ¿Hay alguien que está como más descolgada y otra de ustedes la motiva para que continúe y ayuda, digamos, para que pueda continuar?
Bueno, esto tiene que ver con qué clima ustedes están viviendo como estudiantes. Obviamente que cuando se generan climas armoniosos, siempre es mejor la tarea y siempre se estimula más lo que es el trabajo cooperativo y siempre, eh, digamos, se incentiva a que todas terminen. Cuando no logran como afianzarse como grupo, cuando cada una como que está de forma como muy individual, es como que cuesta un poco más. Así que esto piénsenlo también, porque bueno, está bueno como ponerlo un poco en práctica ustedes y en pensar qué climas ustedes observan que se ven, no solo en las clases, sino también en otras cuestiones, digamos, cuando termina la clase y necesitan un material o no. ¿Qué es lo que funciona entre el clima socioemocional o las relaciones interpersonales entre ustedes? Pueden pensarlo también con los profes. Si bien ustedes van cambiando los profes de un año a otro, pueden pensar también, bueno, ¿qué pasa en las clases con determinado profe? Em, las clases son como más armoniosas, son clases que son claras, son en donde se genera, digamos, como un clima que está bueno, ameno, o son clases en donde yo me siento como más tensa, en donde me piden que dé muchas respuestas y no entiendo nada, en donde estoy recontra confundida, no sé ni para qué lado salir. Esto también, ¿sí? Esto también puede pasar en relación a cómo me siento con determinado profe o con determinada materia. Este sería como el nivel informal. Y después hay un nivel que es el fantasmático, que este nivel es como un nivel bien inconsciente. Yo les dije que la autora era como muy psicoanalítica, ¿sí? Entonces, el nivel fantasmático tiene que ver con las fantasías, con los temores, con las ansiedades, con todo lo que se vive emocionalmente, pero que siempre remite con la cuestión mía más inconsciente. Y a su vez también remite a lo que sucede en el grupo y en la institución, ¿sí? eh, digamos, el nivel fantasmático es el que da lugar al nivel informal. Yo podría decir, bueno, me parece que ustedes se llevan bastante bien. Ese sería como el nivel informal. Me parece que hay como un clima armonioso entre ustedes, que no hay tanta competencia. Ese sería el nivel informal. Ahora, el fantasmático, yo no lo puedo decir porque en realidad no las conozco, pero tiene que ver con lo inconsciente de cada una y a su vez con lo que se genera desde lo inconsciente cuando nos juntamos, cuando formamos parte de un grupo. Ustedes sí saben que por el hecho de que están en varias materias juntas, de que vienen desde el año pasado, ustedes ya conforman un grupo que tiene un objetivo, que es recibirse de maestras del profesorado de educación primaria. Para eso tienen que atravesar distintos obstáculos, distintas materias. Entonces, lo que ocurre como emocionalmente a nivel fantasmático entre ustedes daría lugar a lo que vemos de cómo se relacionan, ¿sí? Tal vez alguien sea una persona que tenga como mucho miedo, que tenga mucha ansiedad, entonces su forma es actuar a la defensiva. Entonces me contesta siempre mal esta piba. ¿Por qué? Y bueno, tal vez porque desde lo inconsciente tiene esta cuestión que le pasa. Pero bueno, no lo sabemos y no vamos a terapia en todo caso, no lo podemos ver a simple vista. Esto me sirve para pensarlo, yo como formando parte de este grupo, pero a su vez me va a venir bien para pensar después cuando tenga un grupo y sea maestra y vea que hay un chico que no se relaciona con nadie, que contesta siempre mal. Bueno, hay que ver qué le pasa, porque probablemente se relacione mal con sus pares porque hay algo en su nivel inconsciente, en su nivel fantasmático, que hace que se genere esto. Esto que yo les digo, que se los pongo como ejemplos en sujetos, también ocurren en las instituciones. Hay instituciones que
que generan, digamos, como esta cuestión de este sentimiento negativo, de que uno no se siente bien en esta institución. Y bueno, por ahí porque vienen de generaciones en generaciones en donde los equipos de conducción son muy autoritarios y entonces esto como que flota en el inconsciente colectivo de todos y hace que nos relacionemos todos mal porque no nos sentimos cómodos en un lugar así. ¿Me entienden? A eso apunta la autora. Al nivel fantasmático sería como el nivel este inconsciente, como que serían las emociones que fluyen en un ambiente. Bueno, tiene que ver con eso, más o menos como para que lo entiendan. Vieron que esto ocurre no solo en una institución, en un lugar. Yo voy a una casa y veo como que me siento bien. Hay en algunos lugares donde voy en donde me siento mal. Bueno, esto de sentirme mal tiene que ver con las emociones que están ahí dando vueltas. Bueno, más o menos las guío más o menos con por dónde va la autora, ¿sí? Sí, se entiende bien. Bueno, bárbaro. Yo lo que voy a hacer, chicas, es, bueno, esta clase la grabé, así que yo después la subo a YouTube y se las dejo como sitio en donde les voy dejando siempre en la misma clase. Y les voy a poner bien hasta dónde sería la página en donde nosotros estamos viendo el texto este de Lidia Fernández, que ya les digo, lo tengo acá, sería, bueno, en la página 3 que habla sobre las instituciones educativas y donde termina, o sea, ustedes fíjense bien que esto sería antes del capítulo 2 de la página 6. O sea que ustedes tendrían que ir leyendo de la página 1 a la 6. Tienen como una introducción y van teniendo como capítulos. Esto sería hasta el capítulo 2. El capítulo 2, que habla de los componentes constitutivos de las instituciones educativas, lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Pero fíjense que son poquitas páginas, lo que pasa que tiene muchos conceptos y mucho contenido. Ustedes deténganse en las cosas que yo les fui marcando. Hasta ahora sería como una introducción a qué es la institución. Piensen que en donde ella establece estos conceptos de sujeto, del conocimiento y del otro, que habla sobre eso. Piensen en qué sería o qué cuestiones suceden dentro de una institución educativa, esto de que hablamos que ella un poco piensa en el poder, en lo de Foucault, en esta vivencia que se vuelven a revivir estos vínculos de las instituciones familiares, de los núcleos familiares. Y lo importante también que ella nombra serían estos niveles de los que les hablé recién. ¿Sí? Bueno, Bueno, algo que me quieran preguntar, que quieran decir. ¿No? ¿Van bien entonces? ¿Con la materia van bien? Bueno, bárbaro. Bueno, chicas, entonces nosotros el lunes que viene no nos encontraríamos, nos encontramos recién el otro. Yo el lunes que viene vuelvo a dejar una clase que sería la clase 5 con otro resumen o les voy a hacer algún PowerPoint o algo de lo que sigue, digamos, de este mismo texto. ¿Sí? bueno, un Bueno. PowerPoint estaría re bueno. Bueno, tengo armados algunos con esta autora hice como un resumen después en PowerPoint que se los voy a subir. Bueno, chicas, entonces quedamos así, lean, ¿sí? Sigan leyendo, yo por ahora no les voy a dar una actividad, pero ya les digo que voy a ir pensando en cuestiones por ahí de poder relacionarlos con cosas que a ustedes les pase más concreto, y bueno, y nos vemos entonces en 15 días. Bueno, Bueno, que tengan buena semana. Nos vemos. Cualquier duda me mandan. Igualmente. Bueno, dale. adiós. Chau, chicas. Nos vemos.